Bueno, ok. Estamos listos aquí para arrancar. Nos faltan 3 todavía por llegar. Bueno, ¿revisaron los temitas pendientes? Sí, profe. ¿Cómo les fue con eso? ¿Dudas, preguntas? Pues yo estoy por lo menos todavía un poquito enredada en la pregunta que tú nos dijiste, es que miráramos del resorte, de la masa y del amortiguador. Pues, o sea, yo lo resolví, pero no estoy completamente segura de si es, pues, como lo puse. Vale, ahorita lo miramos. ¿Quién más? ¿Alguien más lo intentó? Pues profe, yo estoy trabajando, pero pues ahí paso, muy bien. Y también intenté lo de lo que se hacía con la Nazca. Es que dice, no me acuerdo cómo es que el nombre. Nasdaq, sí. Sí, y pues no logré que me saliera la gráfica. Simplemente me sale la tabla. Ya. Sí. Bueno, sí. Eso es una cortesía de las nuevas versiones de MATLAB. Hay algunas diferencias entre, o sea, el ejemplo que plantea el libro utiliza una función de MATLAB que aunque todavía es operativa, parece que no es muy recomendada en las nuevas versiones de MATLAB. Y la otra opción que hay, que es simplemente importar la tabla, entonces me la importa como tabla y no me la importa como vectores. Entonces para poder graficarla necesito verla como vector. Entonces ahí hay unos asuntillos que hay que resolver, pero que se puede. O sea, yo ahorita les muestro más o menos cómo. Ah, listo, profe. Bueno, ok, ya llegó. Bueno, ya llegaron 2 más. Maravilloso, perfecto. Entonces podemos arrancar. Bien, vamos a empezar a hablar de cosas que tienen que ver con sistemas lineales invariantes en el tiempo. Eh, Eso tiene que ver bastante con la última parte de la unidad 1 del libro, que por eso les pedí que la revisaran, porque vamos hoy a revisar algunas cuestiones relacionadas con eso. Y aparte de eso, voy a empezar a esbozarles lo que es el primer mini proyecto, lo que sería nuestro primer mini proyecto que equivale a nuestra primera nota del semestre. Primero les voy a mostrar lo que tengo en la presentación. Allí tengo algunos temas que quedaron, que acordamos la clase pasada, como por ejemplo la parte de convertidores análogo digital, digital análogo, el tema del ejemplo del resorte. Les voy a mostrar el modelo matemático y luego en MATLAB tiramos el modelito de resorte. Un poco de lo que conversamos al final de la clase pasada, que es cómo funcionaba todo este tema de las señales, el ancho de banda y la grabación en cintas magnéticas. Se me olvidó incluir en la presentación unas fotos de unos cassettes viejos que tenía yo por ahí guardados y que tengo por ahí guardados todavía, para que vieran la comparación entre el formato VHS y el formato beta, por ejemplo, o
o los cassettes de audio analógicos, las cintas magnéticas. Les quedo viendo esas fotos. Entonces ahorita se las subo. Bueno, vamos a empezar a hablar de estos dos temas. Primero vamos a hablar de lo de las cintas de audio y video. Voy a hablar también un poquito del tema de la televisión relacionado con las cintas de video. Simplemente para ir profundizando en un concepto que es muy importante para nosotros en comunicaciones, que es el concepto del ancho de banda. Del concepto del ancho de banda ya hablamos cuando hablamos del teorema de Nyquist. Sin embargo, el tema del ancho de banda es una cosa bien importante. Uno, porque está relacionado con la transformada de Fourier. Dos, porque para cualquier sistema de comunicaciones, lo más importante es el ancho de banda disponible o el ancho de banda del canal. En la clase pasada les mostré la ecuación de Shannon, la ecuación de capacidad de Shannon, que me relaciona la capacidad del canal con el ancho de banda. Lo que nosotros vemos desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, desde el punto de vista de la transformada de Fourier, es el ancho de banda, y eso lo tenemos que convertir en una capacidad de canal que está dada en elementos de información por segundo y que luego transferimos a bits por segundo, que es la unidad que normalmente utilizamos para hablar de la velocidad de las redes con la que transmiten las redes de información. Entonces, voy a hablar primero un poquito de eso, que es un poquito de historia, de repasar conceptos y demás. Y luego voy a hablar de conversores análogo-digital, digital-análogo, y finalmente voy a entrar a ver los ejemplos que tienen que ver con el caso de la masa y el resorte y las equivalencias. Recuerden que una de las tareas que había era encontrar la equivalencia entre el circuito eléctrico y el sistema mecánico. En lo que quiero hacer énfasis allí es que cuando hablamos de sistemas desde el punto de vista de este curso, los sistemas pueden ser eléctricos, mecánicos, químicos. Para nosotros son sistemas y van a tener una forma de modelar y van a tener una función de transferencia. Pare de contar. Para nosotros va a ser transparente ese sistema que es. En algunos casos sí vamos a saber qué es, en muchos casos nos va a interesar qué es, pero digamos que el modelado de un sistema como tal puede ser completamente agnóstico. ¿Listo? Entonces, ahí yo les mencionaba que en los sistemas antiguos magnéticos lo que había era una cabeza de grabación, que era una cabeza magnética, que lo que se hacía era proporcionalmente al voltaje de la señal, una señal continua, tanto en audio como en video, se iba magnetizando la cinta con una información. Aquí en esta diapositiva vemos cómo funciona en el caso de la cinta de video. Yo les mencionaba la clase pasada que hay una relación entre la velocidad de la cinta y el ancho de banda de la información que se puede almacenar. Esa relación tiene que ver con el tamaño del cabezal, con el gap magnético que hay en el cabezal y con el comportamiento de los electroimanes. Básicamente un cabezal magnético es un electroimán que va alterando su campo magnético de acuerdo al voltaje de entrada. Los electroimanes tienen una característica, y en general los dispositivos magnéticos tienen una característica, y es que su proceso de magnetización no es instantáneo. Y aparte de eso, el proceso de desmagnetización tampoco lo es. Existe algo que se llama la histéresis, y es que hay un pequeño retardo en el proceso. Entonces, eso nos da unas restricciones en cuanto a la forma como se magnetiza la cinta, que tiene que ver con la frecuencia máxima de la señal o el ancho de banda de la señal, que tiene que ver con el gap del cabezal, tiene que ver con las características de magnetización. Por eso es importante el material que se utiliza en la cinta, y hay cintas de distintos materiales, unas digamos que dan mejor calidad que otras,
que las que tienen menos histéresis en general me dan mejor calidad porque pueden magnetizarse y desmagnetizarse más rápido y por lo tanto pues, responder mejor a las altas frecuencias. Eso me implica mejor calidad. Y en el caso de los sistemas de video, la solución que se dio para lograr garantizar esa velocidad relativa que se necesita entre la cinta y el cabezal fue hacer rotar el cabezal. El cabezal de video gira y la cinta pues también va pasando mientras ese cabezal va girando y va almacenando información en la cinta. Eso implica que la densidad con la que se graba la información en la cinta de video es bastante alta. En los primeros sistemas de video, como se muestra aquí en esta gráfica de la izquierda, había dos cabezales. La idea de que la cinta se enrolle de esta forma es que el cabezal siempre esté en perfecto contacto con la cinta. Y como el cabezal está girando, pues la forma de garantizar eso es hacer que la cinta se enrolle de esta forma sobre el cabezal. Eso implicaba un sistema mecánico bastante complejo que cuando se le trababa a uno era un dolor de cabeza. A desenredar una cinta en un Betamax o en un VHS era, en fin, requería paciencia y buenos destornilladores. En los sistemas más modernos, en los últimos que salieron al mercado, ya había 4 cabezales y eso pues mejoraba bastante la calidad del video. Si se fijan en la gráfica de la derecha, aquí se alcanza a ver también la cabeza de grabación de audio, que es prácticamente idéntica a la de las cintas de audio, a la de los cassettes. La diferencia aquí es que por la forma como va la cinta sobre la cabeza, que luego se endereza y va paralela al cabezal magnético de audio, el video quedaba grabado de esta forma, como en diagonal, mientras que la pista de audio que iba por un lado de la cinta iba grabado en forma longitudinal, igual que en un cassette, en una cinta magnética normal. Profe, Señor. sobre eso que estás diciendo del audio, a mí me explicaron cuando las cinticas de cine, Sí. cuando eran con rollitos, que cuando empezaron a manejar el audio dual, ya eran 2 rayitas, o sea, 2 rayitas horizontales. Sí, es correcto. Es correcto. O sea, dependiendo de la tecnología y dependiendo del sistema, la pista de audio, si es monofónico va en un lado, si es estereofónico va en los dos lados. En el caso de las cintas de acetato de cine, el audio también iba en un lado de la cinta, pero iban más pistas de audio dependiendo del sistema. Ya cuando empezaron a aparecer los sistemas Dolby por allá a mediados de los 90, que todavía se utilizaba cinta de acetato, pues se ponían en un ladito las trazas magnéticas. Es decir, la cinta de acetato tenía la parte magnética con el audio y la parte de video en fotogramas grabados en el acetato. Eso tenía un tema complejo y es porque en el cine, no sé si todavía se hace, creo que sí, pero en todo caso cuando se grababa en acetato, el video se grababa por un lado y el audio se grababa por otro lado. Y luego en el proceso de edición había que sincronizar el audio con el video. Hoy en día eso ya no es común, pero en las películas chinas por allá de los 80s y principios de los 90s, usualmente el audio y el video iban completamente desfasados. Entonces el tipo movía la boca y como a los 2 segundos se oía lo que estaba diciendo. Profe, pero todavía se realiza ese proceso, ¿no? O sea, obviamente hacen como la escena, pero las voces las tienen que grabar después, creo, para que Yo no después estoy muy se seguro, yo escuchen mejor. creo que sí, pero realmente no estoy 100% seguro que todavía se haga de esa forma. Es probable porque eso les permite, sobre todo en el proceso de edición, editar escenas de video dejando el audio y hacer otro montón de cosas que se hacen en el proceso de edición. Y por esa razón, pues todavía existe un Oscar para la edición, ¿no? Que no es precisamente tarea fácil. Y creo que el caso más reciente que tenemos de un trabajo de edición así espectacular es 1917. Que no sé si alguno de ustedes la vio. Un poco cinéfilos, ¿o no? Sí, profe, la que grabaron de una sola toma.
como si fuera de una sola toma. Realmente son muchísimas tomas, pero en la edición la montaron como si hubiera sido una sola toma, con una sola cámara. Ah, yo me la creí. Yo pensé que solo era una toma. Esa No, es, la que es en 2 tomas es Birdman. esa es otra. Y hay una película clásica que se llama Checkers, que es de un director que en este momento se me olvida. Es el mismo director de otra película que se llama Chasing Amy. Esa película, por un lado, es en blanco y negro, y por otro lado, es una historia como de una farmacia, como si fuera grabada desde la cámara de vigilancia. Esa sí es realmente grabada con una sola cámara en una sola toma. Si algún día que estén despachados, les recomiendo esa película. Bueno, con eso que les acabo de mostrar, se llega a ciertos valores como esto que está aquí. Para el video, la velocidad que se suele utilizar en las cintas de VHS es de 5.75 metros por segundo, es la velocidad relativa. Recuerden que la cinta se va moviendo y por otro lado la cabeza va girando. Y el cabezal que se utiliza es de 0.65 micrómetros. Este ejemplo que está aquí a la izquierda tiene que ver con esta relación que debe haber entre el gap del cabezal, la separación del entrehierro del cabezal, con la longitud de onda de la señal. El ejemplo aquí es una señal de 8.8 MHz, suponiendo que la velocidad es de 0.1 metros por segundo. Según eso, el cabezal debería ser de 11.4 picómetros. El asunto es que creo que hoy en día no es posible hacer un cabezal con esa separación tan pequeña. En los últimos tiempos del video analógico se lograron estos cabezales de 0.65 micrómetros, es decir, aquí estamos hablando de un cabezal prácticamente 1.000.000 de veces más pequeñito que el de una cinta de video de la última tecnología que salió al mercado. Y de tal manera que si utilizáramos ese mismo cabezal, en las cintas de audio creo que es un poquito mayor si no me falla la memoria, pero no puedo encontrar el dato, necesitaríamos una velocidad de aproximadamente 0.013 metros por segundo para 20 kHz. Es decir, aquí el cálculo que hice es la máxima frecuencia audible, que son 20 kHz. No tiene sentido que un cassette grabe una frecuencia mayor. Utilizando un cabezal de 0.65 micrómetros, me daría que la velocidad necesaria de la cinta es de 0.013 metros por segundo. Eso me permite luego hacer el cálculo de cuánta longitud de cinta necesito para grabar 1 hora de audio o 90 minutos de audio, y eso me da básicamente el tamaño físico del cassette. Si ustedes esculcan por allá en algún blog de tecnología o buscan en internet, van a encontrar que en su momento hubo distintas tecnologías de cintas de audio. El que finalmente se volvió más popular, sobre todo de los 80s hacia acá, hasta el final de la era de los cassettes, fue el que conocemos normalmente, que se conocía en esa época como microcassettes. Antes de eso, por allá en los 70s hubo una tecnología que se llamaba de cartuchos, que efectivamente eran unos cartuchos que se insertaban en el aparato reproductor de audio, y había también cintas de carrete. En esa época los audiófilos, los aficionados a la música, no utilizaban estos microcassettes que eran los que usábamos los mortales, sino que utilizaban unos carretes de audio que eran unas cintas grandes con un ancho como de 1 pulgada aproximadamente, porque esas cintas daban muchísimo mejor calidad de audio. Es una discusión, bueno, hoy en día hay una discusión más o menos similar. Yo no sé si alguno de ustedes es aficionado, por ejemplo, a los discos de acetato. No, profe, a mí no. Bueno, hoy en día está muy de moda el tema de los discos de acetato, están resucitando los discos de acetato. Si ¿Los ustedes buscan grandotes? Sí, los grandotes de 33 y de 45 revoluciones por minuto. Ah, Si
ustedes buscan por ahí van a encontrar en Mercado Libre o en Amazon, van a encontrar reproductores de discos de acetato que se enchufan por USB. Es decir, lo que hacen es que toman el disco de acetato, el audio del disco de acetato, lo digitalizan y lo reproducen en un parlante de computador, pero la gente jura que la calidad es mejor. Como diría mi hijo, sobre gustos y colores no han escrito los doctores, entonces pues hay unos que tiran piedra y otros que juran que los discos de acetato dan mejor calidad que la música digitalizada, pero bueno, son gustos. Debería, pero no es, pero o sea, no, según lo que hemos visto, no debería ser así, ¿no? No, para nada, no es así. Por dos razones. Una, porque el disco de acetato tiene una característica y es que, a diferencia de las cintas magnéticas, donde hay muy poco roce, o casi inexistente el roce entre la cinta y el cabezal de lectura, en el disco de acetato hay un roce permanente entre la aguja de lectura, que es básicamente una aguja de tipo piezoeléctrica, y el disco. El disco tiene unos surcos que son grabados proporcionalmente al voltaje de la señal de audio, y la aguja del lector, que es una aguja piezoeléctrica, lo que hace es que en la medida que va subiendo y bajando sobre los surcos, va convirtiendo esa información en impulsos eléctricos. El asunto es que como hay una fricción, pues hay un sonido de trasfondo, que es el ruido de esa fricción que hay entre la aguja y el disco, que es lo que a muchos audiófilos les parece que es la maravilla del disco de acetato. Eso es básicamente ruido blanco producido por la fricción entre la aguja y el disco. Pero bueno. Pero finalmente lo que se hace es una conversión de analógico a digital. Y también hay una relación entre la velocidad de giro del disco y la cantidad de canciones que se podían grabar en un disco. Los primeros discos eran de 78 revoluciones por minuto, luego salieron los discos sencillos, que eran de 45 revoluciones por minuto, y luego salieron los que se llaman los long play, los discos de larga duración, que para poder meter varias canciones por lado y lado del disco, entonces bajaron la velocidad a 33 revoluciones por minuto. Y de ahí, fíjense que en la industria del audio siguen ciertas costumbres como lo de lanzar el sencillo y cosas por el estilo, porque es una costumbre que viene desde la época de los discos de acetato. Entonces, volviendo a este tema, esta es la relación. Fíjense que la relación no es una relación estrictamente entre frecuencia y velocidad de la cinta, sino que tiene que ver con el cabezal. Y el tamaño del cabezal está limitado básicamente por las capacidades de fabricación que había en la época. Es decir, pues si se podía tener un cabezal mucho más pequeño, pues se podía manejar una velocidad menor y por lo tanto pues tener mayor duración de la cinta, hacer que una cinta durara mucho más. Pero pues había restricciones en la tecnología. A esto no se llegó, mejor dicho, a esta fórmula no se llegó de una manera analítica y matemática, sino de una forma experimental. Es decir, lo que hicieron los primeros ingenieros que desarrollaron esta tecnología fue empezar a ensayar hasta que, a punta de muchísimos experimentos, encontraron esta relación. Hoy en día, pues nosotros simplemente usamos la relación y chévere. Pero por allá en los años 30, cuando empezaron a desarrollar esta tecnología, fue a punta de hacer muchísimos experimentos para encontrar cuál era esa relación y ver pues cómo mejorar la calidad y todo eso que hoy en día pues es como más o menos evidente para nosotros. Bueno, esto es lo mismo que les mostraba hace un rato. Aquí van las pistas de audio y por este lado, en el caso del video, aquí hay una pista de control. En la pista de control va una información adicional de video, que es una información de sincronización, que es la que maneja el barrido en la pantalla del televisor. Eso lo explico en la siguiente diapositiva, que es lo siguiente. También por experimentación se descubrió que el ojo humano tiene una característica, y es que el ojo humano retiene la imagen unos cuantos milisegundos. O sea,
una imagen que pasa a 24 cuadros por segundo, nosotros la vemos como si fuera una imagen continua. La razón por la cual las películas antiguas, por allá en los principios del siglo XX, las películas de Chaplin y eso se veían como que parpadeaban, era porque en esa época la velocidad de cuadros por segundo era todavía bajita. Cuando se logró encontrar que con 24 cuadros por segundo uno veía la cinta como si fuera continua, por ese efecto de retención que tiene la retina, que es la razón por la cual cuando uno ve una luz muy intensa y luego cierra los ojos, sigue viendo como esa luz en el fondo. Eso mismo se llevó a la televisión y cuando se desarrolló la televisión, por allá en los años 30 del siglo XX, en la televisión decidieron que para dar mejor calidad se debían pasar 30 pantallas por segundo o 30 cuadros por segundo. Pero por la forma como funciona la televisión y como funcionaban las pantallas en esa época, que eran pantallas de rayos catódicos, y de ahí sale la onda de diente de sierra para hacer el barrido de izquierda a derecha en la pantalla, entonces había que utilizar un mecanismo de no entrelazamiento en el que se recorrían primero las líneas impares y luego las líneas pares de la pantalla. De tal manera que el barrido realmente se hace en dos etapas y se hace 60 campos por segundo, que es el modo entrelazado. Si alguna vez ustedes han visto especificaciones de una pantalla de video, van a ver que todavía hay pantallas de video que utilizan el modo entrelazado. Hoy en día son más bien escasas, siguen siendo las más baratas, pero hoy, como los costos han reducido tanto, la mayoría de las pantallas de video de computador hoy en día son en modo no entrelazado, es decir, hacen el barrido continuo. Porque en pantallas LED, en pantallas planas, pues es más fácil hacerlo así. En las de rayos catódicos, pues definitivamente no era posible hacerlo así, y por eso se hacía el recorrido de 60 campos por segundo. Eso tiene una relación también con las frecuencias de la red eléctrica. En Europa se utilizan 50 campos por segundo porque la red eléctrica es de 50 Hz. Nosotros en América, bueno, la mayor parte de América, con excepción de los países del Cono Sur, utilizamos una red de 60 Hz y los 60 Hz son los que nos dan la sincronización para hacer los 60 barridos por segundo, los 60 campos por segundo. Ahora, lo otro es que una pantalla de televisión de rayos catódicos, de los televisores viejos, tiene en total 525 líneas de imagen. Tiene más, pero las líneas adicionales no se utilizan para imagen, sino que se utilizan también para información de control. Porque vuelve y juega. La información de televisión necesita muchísimas señales de sincronización y esas se mandan en unas líneas aparte. Y lo otro que se tiene en cuenta es la relación 4:3 de la televisión antigua. Ahora miramos el caso con 16:9, que es lo que se utiliza hoy en día. Entonces tenemos 525 líneas dividido 2, que es el barrido de los 60 campos, nos da 262.5 líneas por campo. Dado que son 60 campos por segundo, eso nos da un total de 15.750 líneas por segundo. Eso es básicamente la cantidad de barridos que hace el sistema para generar una imagen de un segundo. Profe, Señor, tengo como 4 preguntas. dale. Primero, cuando decís campos, ¿exactamente a qué se refiere? Es un concepto que se inventó simplemente para decir que una pantalla se separaba como en dos. Entonces, son dos campos. Ok. O sea, es como las divisiones del televisor de la pantalla. Exacto. O sea, para generar una pantalla, necesito hacer dos barridos de la pantalla. Primero, todas las líneas impares, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y luego las líneas pares. Entonces, ese barrido lo hago 2 veces en un segundo. Y a cada barrido se le llama un campo o un frame. Ok. Y bueno, lo otro es cuando con lo que estamos viendo entonces podemos decir que el video o pues la televisión no sería como tal continua porque
estamos viendo es foticos que nos hacen, o sea, como que nos dan la ilusión de que es una señal continua, pero no es así. Es correcto, sí. Sin embargo, se le da tratamiento como si fuera continuo, pero realmente no es continuo. Ok. Listo. Y las 525 líneas son solamente en la relación 4:3, ¿no? Que es la antigua, la de los televisores viejitos. Sí. Bueno, eso tiene una larga historia, pero digamos por ahora que sí. En la 16.9 hasta cierto punto se conservó cuando hablamos de definición estándar. Cuando ya pasamos a alta definición, esto cambia completamente. Listo. Profe, yo tengo una pregunta con eso de las líneas. Sí, ¿Esas líneas cambiadas según el tamaño de una pantalla o siempre era estándar para todo tamaño? las mismas para cualquier tamaño de pantalla. Las líneas horizontales son las mismas. Lo que cambia es el número de líneas o de píxeles en vertical, según el tamaño de pantalla. Por esa razón, bueno, y por temas de fabricación, en televisores de rayos catódicos era muy difícil encontrar aparatos de más de 27 pulgadas. A eso que tenemos hoy de pantallas de, mejor dicho, es que hoy por hoy la pantalla más barata es de 32 pulgadas. Si uno va a la 14, lo más baratico que ve son 32 pulgadas. Eso hace 20 años era impensable, al menos aquí en Colombia. Entonces, sí, las 525 líneas en video de definición estándar es independiente del tamaño de la pantalla. Cuando uno tenía pantallas grandes, lo que pasaba al final era que veía la señal más borrosa. ¿Había otra pregunta, creo? Ok. Bueno, entonces, esas 262 líneas por campo por la relación 4:3 me da un total de 349 píxeles por línea. Esa es la relación vertical estándar. Se puede aumentar, eso ya es otra historia. Estoy hablando, digamos, de la televisión básica antigua. Y eso nos lleva a que el ancho de banda se calcula multiplicando los 349 píxeles por línea por las 15.750 líneas por segundo. Aquí tengo un error en esta unidad, esto era líneas por segundo, que al final nos da 5.49 MHz, es el ancho de banda de una señal de video. Ahí no tengo el audio todavía. En la práctica, la señal de televisión se reduce a un ancho de banda de 4.5 MHz, aplicando unos filtros. O sea, lo que se hace es, esta señal antes de emitirla al aire, se filtra, se pasa por un filtro pasabajos para tenerla a los 4.5 MHz, que es la señal que se maneja en televisión de definición estándar, televisión analógica. Estamos hablando de televisión analógica. Ahora, si nos vamos a la relación 16:9, en 16:9 ya tenemos 466 píxeles por línea y el ancho de banda se nos sube a 7.3 MHz. Y ahí simplemente dos comentarios. Aquí en América, el ancho de banda que utilizamos para la televisión es de 6 MHz. Por eso aquí en América no fue posible lograr ni televisión de alta definición en analógico, ni relación 16:9 en analógico, hasta que no llegamos a la televisión digital. En Europa, que se utiliza un ancho de banda de 8 MHz, y en Japón, sí se alcanzó a tener televisión en alta definición en analógico y 16:9 en analógico. Aparte de eso,
los europeos empezaron a desplegar televisión digital aproximadamente desde el año 2000. Nosotros empezamos apenas el proceso en el 2010, o sea, nosotros estamos muy atrasados con el tema de la televisión digital. Tenemos la ventaja de que logramos entrar a la segunda versión del estándar y eso tiene unas mejoras. Pero aquí quiero irme un poquito más allá y me voy a adelantar al tema de conversores análogo digital, digital análogo aquí en este punto, porque si yo tomo estos 466 píxeles y los digitalizo y a cada píxel le doy 8 bits, eso me da una cuenta que ya les digo cuánto es. Un segundito, pongo la calculadora. Son 466 píxeles por 8 bits. Esto me da 3728 bits por línea. Y si esto lo multiplico por los 15.750 líneas por segundo, entonces esto me da la maravillosa tasa de transmisión de casi 59 megabits por segundo. Profe, si yo le bajo el ancho de banda, estaría quitándole, o sea, como información o capacidad de transmitir esa información, ¿no? Como quitarle Sí, calidad al video. sí, filtrar implica reducir algo de calidad. Sin embargo, se hace. Fíjense que aquí estamos en 5.49 y se reduce a 4,5, es decir, algo se reduce, se le quita algo de calidad. El tema es, ¿yo qué tanto puedo filtrar sin que la calidad ya se demerite demasiado? Y el tema en imagen es cuando yo empiezo a perder ciertos detalles, de tal manera que yo, por ejemplo, empiezo a no distinguir ciertos cambios de color muy sutiles, o empiezo a no distinguir claramente los bordes y cierto tipo de cosas. Pero a lo que quiero llegar con este tema de los 58 megabits por segundo es que si nosotros intentáramos transmitir esos 58 megabits por segundo, incluso utilizando una modulación relativamente sofisticada, no podríamos utilizar un canal de 6 MHz de ancho de banda. Necesitaríamos un canal, en el mejor de los casos, por ahí de 15 MHz, utilizando una modulación con una relación de 4 bits por símbolo o algo por el estilo. De allí que cuando ya la imagen se digitaliza, ya no basta con utilizar modulaciones eficientes, sino que es necesario comprimir la información para poder conservar el ancho de banda de la señal similar a los sistemas antiguos, para poder garantizar la compatibilidad. Es decir, una de las grandes contradicciones y de las grandes discusiones que hubo con los primeros sistemas digitales era que en aras de mejorar la calidad se estaba sacrificando un ancho de banda que es un recurso muy preciado en general. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, los canales de televisión de VHF que van del 2 al 13, o sea, tengo 11 canales, básicamente 12 canales, y para transmitir en alta definición me iba a ocupar fácilmente 3 canales seguidos, entonces ahí no había ninguna ganancia. La calidad versus el ocupar el ancho de banda de 3 canales de pronto no lo ameritaba. Por eso en los sistemas digitales es necesario hacer otro montón de cosas, entre ellas compresión, para poder seguir manejando la misma eficiencia espectral o incluso mejor, que es lo que se hace hoy en día en televisión digital. Fíjense que hoy en día en televisión digital podemos tener televisión en alta definición y podemos tener 2 canales de alta definición sobre el mismo ancho de banda que antes ocupaba un canal analógico.
Pero todo eso se logra con técnicas de compresión, o sea, con técnicas de procesamiento digital de señal. Y ahí es donde quiero que nos centremos un poquito en ese tema del ancho de banda. Fíjense que toda señal trae asociado un ancho de banda, que es su representación o su expresión en el dominio de la frecuencia y en el dominio de la transformada de Fourier, para que lo tengan presente cuando empecemos a hablar de la transformada de Fourier un poco más adelante, en unas cuantas semanas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ese ancho de banda es por cada video, ¿no? O sea, Por cada video, sí. pero yo me refiero es como a usuario, porque si yo me están dando ese ancho de banda para un canal para yo verlo en televisión, por ejemplo. ¿Ese ancho de banda se comparte entre usuarios o es uno para cada decodificador, por decirlo así? No, es uno para todos los usuarios. La televisión utiliza una modalidad que se llama broadcast o radiodifusión, y es que la misma señal se emite para todos los usuarios. Todos los receptores ven exactamente la misma señal, no hay posibilidad de que la vean distinta porque no hay ancho de banda para tanta gente. Y eso lo hace muy eficiente desde el punto de vista precisamente de espectral y desde el punto de vista de uso de los canales. Por internet, aunque es posible hacer broadcast desde IP, por distintas razones, más, digamos, de políticas corporativas que técnicas. En el caso de Internet, a cada usuario se le envía un flujo de video diferente. Entonces, si yo tengo 10 usuarios conectados y cada usuario se me está tragando 1 megabit por segundo, me estoy tragando 10 megabits por segundo. Así de simple. Ok. Y la televisión, pues analógica también se comprime, ¿no? Que serían esos campos. ¿O es diferente? No, eso no es una compresión. Eso es simplemente una forma en que se logró reproducir la imagen con las tecnologías que había en los inicios de la televisión. Simple y llanamente porque los sistemas que había en esa época no eran capaces de hacer el barrido continuo de las líneas de la pantalla. Entonces había que partirlo en dos por eso. Listo, profe. Bien, vamos entonces a hablar de convertidores digital análogo y análogo digital. Aquí simplemente traigo a colación de nuevo el tema del teorema de Nyquist para hacer un recorderis. Que cuando hablamos de conversión analógico-digital, de lo primero que hay que hablar es del teorema de Nyquist. Ahora, lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva es cómo se hace físicamente este proceso que hay aquí en la primera ecuación. Esta ecuación es la señal muestreada de x sub p de t, que es la señal continua x de t multiplicada por la secuencia de impulsos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo carajos hago una secuencia de impulsos? Relativamente, no es tan complicado como podría parecer, está sencillo. Y se utiliza un circuito que se denomina el sample and hold. El sample and hold, no me acuerdo si tenemos un segundito, sí, vale. El sample and hold es un circuitico que tiene una señal de clock, que es básicamente una secuencia binaria, unos y ceros, o altos y bajos, que me controlan un switchecito que está aquí adentro. Esta es la señal continua. Esta señal de clock debe ir a la tasa de Nyquist. Y lo que obtengo a la salida es la señal discretizada. ¿Por qué se llama sample and hold? Porque el concepto ideal del muestreo de Nyquist es que yo tomo puntos de la señal. Utilizo una
un delta de Dirac para muestrear. Estoy tomando puntos de duración cercana a 0 de la señal. Pero en la práctica, esto no es posible digitalizarlo. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, el sample and hold lo que hace es que rellena la información entre una muestra y la siguiente. Entonces, aquí abajo en esta gráfica se ve el efecto de sample and hold. Fíjense que lo que estoy viendo aquí es la primera muestra que tomé, se mantiene ese nivel de señal hasta que tomo la siguiente. Se mantiene ese nivel de señal hasta que tomo la siguiente y así sucesivamente. Pero realmente yo no veo, después del sample and hold, una señal discreta así ideal, como dice la teoría matemática, sino que veo una secuencia de pulsitos, que son los que luego voy a convertir en datos digitales. Es decir, lo que yo voy a hacer después con esto es, cada uno de estos valores lo voy a convertir en una secuencia de 0, 1, 0, 1, 1, etcétera, dependiendo del número de bits que vaya a utilizar. Y lo que voy a hacer es que a cada uno de estos valores le voy a dar una determinada palabra de bits. Entonces, cuando ya hablamos de un sistema conversor análogo a digital, una de las cosas que tengo que definir es de cuántos bits es el conversor. Si ustedes buscan rápidamente dispositivos comerciales o si miran, ustedes usaron el Arduino el semestre pasado, ¿cierto? ¿Trabajaron con Arduino o no han trabajado con Arduino? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. El Arduino, por ejemplo, tiene, si no me falla la memoria, como unos 4, no me acuerdo si son 4 o son 8 conversores análogo digital. Las entradas analógicas del Arduino, lo que tienen internamente son conversores análogo digital. Y los conversores análogo digital del Arduino son de 10 bits. Eso significa que cada nivel de señal de estos, a nivel de voltaje aquí, un Arduino lo va a representar con 10 bits, lo que me implica en total 1024 combinaciones posibles. O sea, yo tengo que redondear todos los valores que me da esta señal a un total de 1024 posibilidades. Eso se conoce como el proceso de cuantización. Por eso les decía, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, que una señal digital es una señal que es discreta tanto en tiempo como en amplitud. Ahora, viendo el sample and hold como, digamos, las tripas del sample and hold, lo que tenemos es algo de este estilo. Este switchecito es controlado por ese clock que les mostraba hace 2 diapositivas. Aquí viene la señal continua, la señal analógica. Aquí se hace el proceso de muestreo. Este aparatico toca esto y vuelve y sube. Y el hold es porque este condensador se carga con cada señal y es el que se encarga de mantener el valor de la señal a la salida. Y por eso su valor de voltaje pues, va cambiando de acuerdo a cómo evoluciona la señal de entrada. Viendo un ejemplo ya implementado en un circuito electrónico, esto es un caso típico de un sample and hold, donde tiene este cuadradito, este triangulito que ven aquí se llama un amplificador operacional. Ya tendremos tiempo de ver un poquito más en detalle de esto. Hay un material que está ahí en el Moodle, que luego les digo cuál es para que lo empiecen a revisar. Pero básicamente un amplificador operacional tiene 2 entradas, una negativa y una positiva. Esta configuración particular, que tiene una realimentación aquí, se conoce como un seguidor, es decir, este amplificador con esta configuración no está amplificando, simplemente está como cambiando de estado. Este transistor es un transistor de efecto campo, un MOSFET, hace las veces del switch que estaba en la diapositiva anterior. Cuando aquí le aparece un pulso positivo, él se cierra, cuando aparece un pulso negativo, él se abre. Aquí está el condensador, que es exactamente el mismo que aparecía en la diapositiva anterior. Y este es otro amplificador operacional
que para lo único que sirven estos dos amplificadores operacionales es como para garantizar que el voltaje de la señal se mantenga estable. Esa es como la idea aquí, y por eso ambos operacionales se configuran en este modo que se conoce como, como un seguidor. Ahora, esa es la primera parte de un convertidor análogo digital. Luego de esta etapa de sample and hold, se pasa a la siguiente fase, que ya es la conversión a digital. Para la conversión a digital hay distintos tipos de conversores. Entonces les voy a mostrar cuáles son esos tipos de conversores. El primero de todos es el convertidor flash. Ese es el más maravilloso de todos. Este convertidor flash, en teoría, no necesitaría el sample and hold, porque la conversión es prácticamente instantánea. En este caso, si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos son una serie de amplificadores operacionales, tantos como bits tenga nuestro convertidor análogo digital, solo que aquí están configurados en un esquema que se llama comparador. Entonces, fíjense que el voltaje de referencia de comparación va aumentando según yo me voy moviendo hacia arriba, de tal forma que aquí abajo tengo el bit de menor peso y aquí arriba tengo el bit o la palabra de mayor peso, ¿ya? Aquí hago la comparación con el voltaje más pequeño que me da la entrada analógica y aquí con el voltaje más alto que me da la entrada analógica. Y aquí tengo entonces una salida digital que va a tener tantos bits como amplificadores operacionales tenga acá. Aunque es, digamos, el mejor y el más maravilloso de todos los convertidores análogo digital que existen, el problema que tiene es el costo. Los amplificadores operacionales, aunque han bajado mucho de precio, pues no son tan baratos. Entonces, pues es también la opción más costosa de todos los posibles convertidores análogo digital. Y si pensamos pues en los primeros sistemas de estos hace unos 40, 50 años, incluso un poco más, pues no eran muy aceptables desde el punto de vista de costos. Tal vez el más popular de los conversores análogo digitales es este que se conoce como un registro de aproximaciones sucesivas. En este registro de aproximaciones sucesivas viene la entrada analógica, el circuito de sample and hold, viene un comparador y aparece este registro de aproximaciones sucesivas. Esto es básicamente un sistema de registro que va convirtiendo bit por bit. Entonces, ahí es donde viene la importancia del sample and hold. Porque este proceso toma un tiempo. Aquí, entre que aquí aparece el valor analógico y se convierte, hay un pequeño retraso que es lo que se conoce como el tiempo de conversión. Por eso, en este conversor es absolutamente indispensable el sample and hold, y el sample and hold tiene que estar diseñado de tal forma que la retención, o sea, el tiempo que se mantiene estable la señal aquí a la salida, sea lo suficiente para que este señor alcance a hacer la conversión. O si la señal de entrada varía muy rápidamente, entonces yo tengo que tener un registro de aproximaciones sucesivas muy rápido y eso aumenta el costo. Entonces, ustedes van a encontrar, si buscan conversores análogo digital comerciales clásicos como el ADC 0808 o el 0809 o los que tienen los Arduinos, todos, absolutamente todos, tienen dentro de sus especificaciones un tiempo de conversión y suelen tener un pin que se llama el EOC, que es un pin de control que se pone en 1 cuando ya terminó de convertir una palabra y está listo para la siguiente. Entonces, eso es bien importante porque eso es lo que me va a decir en un conversor análogo digital comercial
cuánto es la tasa de conversión que él es capaz de manejar, o sea, cuánto es su tasa de Nyquist, por decirlo de alguna forma. O sea, ese tiempo de conversión es inverso a la tasa de Nyquist. Y eso me va a decir, en términos prácticos, qué tipo de señales puedo digitalizar con ese dispositivo. Aquí hay un detalle un poquito más técnico de ese registro de aproximaciones sucesivas. Vuelve y juega, hay un amplificador operacional, que es el que recibe la realimentación del conversor digital analógico. Fíjense que aquí hay otra cosa bien particular, y es que esto es un conversor análogo digital que requiere el circuito inverso para poder funcionar. Necesita un conversor digital análogo que toma la señal del registro de aproximaciones sucesivas, la realimenta acá y me genera una señal de referencia aquí, que ya les voy a mostrar cómo es. Y aquí está la señal de salida. Y aquí hay todo un proceso, que es este DON, el End of Conversion, que es el que hace que la señal que está entrando aquí a este flip-flop quede estabilizada acá. O sea, hasta que este pincito no se activa, este flip-flop de aquí no me entrega ya la señal a la salida. Y es por esto que aparece aquí, porque el registro de aproximaciones sucesivas, como su nombre lo indica, lo que va es aproximándose a la señal analógica. Cuando ya llega al punto que es, hace la conversión y vuelve y arranca el proceso. De tal manera que la salida discreta, y realmente esto no es digital, sino discreta, tiene esta forma que es más o menos parecida a la señal analógica, pero a partir de el registro de aproximaciones sucesivas, del sample and hold. Y luego, pues esto se convierte a digital a través de ese flip-flop que aparecía de último en el sistema. O sea, lo que hace este cacharrito es que cuando esa señal se parece a la de entrada, y por eso este comparador, entonces él ahí me dice, listo, terminé, pum, convierta a digital. Bueno, y el último que vamos a ver se conoce como el sigma delta. Este se basa en una modulación, un tipo de modulación digital que como modulación digital hoy en día ya no se utiliza, pero se sigue utilizando en los conversores análogos digitales. Se llama sigma delta porque le agregan el integrador y el comparador que es el delta, precisamente. Entonces, la modulación original era la modulación delta, que es a partir del comparador, y al agregarle el circuito integrador, entonces, por eso se denomina sigma, el sumador más el integrador. Y aquí tenemos entrada analógica, salida del comparador, convertidor digital análogo, comparación, de tal forma que lo que tenemos aquí realmente es una señal de error. Y luego hay una función de un pequeño filtro digital y ya sí me da la salida digital. Este, al igual que el anterior, tiene también un tiempo de conversión, que es el que me va a decir pues, cuál es la máxima frecuencia que puedo convertir. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del Arduino, van a ver que el convertidor análogo digital del Arduino es muy lento, porque el Arduino está diseñado para manejar cierto tipo de señales cuya tasa de cambio es relativamente baja. Son señales de control, de temperatura y cosas por el estilo. Entonces no se necesita un conversor análogo digital muy rápido para eso. Esto es un diagrama ya electrónico del conversor sigma delta completo. Esto que aparece aquí es el integrador. Esto que aparece aquí es simplemente
de un amplificador y esto que aparece aquí es el sumador. Todo esto se hace, fíjense que los amplificadores operacionales son súper flexibles, que me permiten hacer un montón de operaciones solamente con el operacional. Si yo invierto condensador y resistencia, entonces ya tengo un derivador. Y simplemente como curiosidad histórica, antes de los computadores digitales existían unos computadores analógicos que eran hechos con este tipo de cacharros, que se utilizaron hasta bien entrados los años 80 para cosas en las que los computadores digitales todavía no eran suficientemente potentes para hacer. Bueno, en cuanto a lo que son los convertidores digital análogo, no hay de muchos tipos, hay de 2 o 3 tipos. El más común de todos es este, que se llama un conversor tipo red R2R, y se llama R2R porque literalmente utiliza una combinación de resistencias de valor R y 2R. Así esta es de 10K, esta es de 20K y punto. Utilizo una serie de resistencias R2R según el número de bits que voy a convertir. Aquí tengo el bit de menor peso, el bit de mayor peso, y según cuántas combinaciones de estas tengo, pues cuántos bits puedo decodificar. Si tengo 8 van a ser 8, si tengo 10 van a ser 10 y así sucesivamente. Y aquí al final lo que tengo es nuevamente un amplificador operacional operando en modo seguidor, de tal manera que la señal de salida sea una señal estable, o sea, que digamos que sea una señal suficientemente fuerte y no afectada por lo que pasa con una corriente eléctrica cuando pasa por resistencias. Y el otro conversor digital analógico es basado también en el sistema sigma delta, donde aquí entra un flujo de bits, en este caso entran en serie los bits, hay un filtro de interpolación, luego viene el modulador sigma delta, luego viene un conversor digital análogo y finalmente la salida. Entonces, aunque esto se conoce como bueno, realmente esto que llaman aquí un conversor de un bit es realmente un circuito comparador, un amplificador, sí. Y luego ya me da el filtro de salida, que es necesario porque aquí yo tengo una salida que puede estar replicada, o sea, que está muy asociada a las réplicas esas que veíamos cuando hablamos del teorema de Nyquist. Entonces, este filtro lo que hace es dejarme la señal analógica o la señal continua original. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Están Profe, despiertos entonces, todavía? el, el sample and hold es como, a ver, como la base para digitalizar cada señal, ¿no? Sí, sí, correcto. Porque los demás sistemas utilizan como cosas parecidas, ¿no? Como que si la raíz fuera el sample and hold. Sí, sí. Realmente el sample and hold es como el elemento principal en un proceso de conversión de analógico a digital. Porque es el que hace la primera fase, que es la discretización de la señal. Bueno, profe. Ahora, ya como curiosidad, pues busquen, si hacen una búsqueda rápida en Google van a encontrar un montón de referencias de conversores análogo digital. Sobre este tema de los conversores análogo digital hay también una
no recuerdo si tengo ese documento. Tengo que mirar en el Moodle, se lo referencio, porque el problema de la conversión análogo-digital tiene que ver con la tasa de Nyquist y con la velocidad de conversión. O sea, cuando yo tengo un ancho de banda muy grande, necesito una velocidad de conversión gigantesca. Y eso hace que los convertidores análogo-digital puedan ser muy, pero muy costosos y en algunos casos inviables desde el punto de vista técnico. Entonces, eso lleva a otra, como a otra variante, a otra forma de manejar los conversores análogo-digital cuando las señales son de muy alta frecuencia o de un ancho de banda muy grande. Y es lo que se conoce como los conversores superheterodinos. Es decir, hay como dos tipos de conversión. La conversión directa, que es esto mismo que acabamos de ver, pero para frecuencias muy, muy altas. Y cuando, digamos, técnicamente no puedo lograr usar conversión directa porque la frecuencia es demasiado alta o porque me sale excesivamente costoso, entonces utilizo algo que se llama el sistema superheterodino. Ese es un término que viene por allá de los años 40. No es muy claro cuál es el origen de ese término, pero pues se volvió común. Y a lo que hace referencia es que si yo tengo una señal de muy alta frecuencia, lo que hago es que utilizo un sistema de demodulación o un modulador para bajar la frecuencia de esa señal y hacerla más manejable con un conversor análogo digital de más bajo costo o que técnicamente pues sí sea conseguible. Porque muchas veces cuando hablamos de frecuencias de gigahertz, pues muchas veces que simple y llanamente no existe en el mercado un conversor análogo digital que pueda hacer ese trabajo. Entonces eso es, digamos, eso es como ya esto de los sistemas, de los conversores análogo digital, pero llevado a el mundo de las altas frecuencias. Bien, si no hay más preguntas, entonces paso a lo siguiente, que ya es el caso del resorte. Bueno, aquí yo estoy hablando de sistemas de primer orden. Realmente, este es un sistema de segundo orden. Si le quitara el amortiguador, sería de primer orden. Cuando tiene resorte y amortiguador, es un sistema de segundo orden. Y ya paso allá. Simplemente que me quedó en un orden equivocado esta diapositiva. Aquí lo que tenemos es un sistema que tiene un resorte con una constante K, un amortiguador con un factor de fricción B, una masa y una fuerza que lo que hace es jalar esto y soltarlo, o empujarlo y soltarlo, cualquiera de las dos. Esto es un sistema que básicamente está asociado a la suspensión de cualquier carro. Cualquier carro tiene amortiguadores y tiene un resorte helicoidal que forma parte de la suspensión y la masa pues es el carro en sí. Ahorita vamos a ver en MATLAB. ¿Cómo? Con una fuerza conservativa, ¿cierto? Sí, es una fuerza conservativa. Si vamos a ver un sistema de primer orden típico, un sistema de primer orden típico es un circuito RC o un circuito RL, que puede ser con fuente de voltaje o con fuente de corriente. Aquí lo estoy haciendo con fuente de corriente. Entonces tengo una fuente de corriente IDT. Y si hago pues las corrientes de malla de este circuito, lo que voy a tener es que la corriente sobre el condensador, I sub C, está dada por la derivada del voltaje con respecto al tiempo multiplicado por la capacitancia. Aquí en este caso particular estoy asumiendo que la corriente sobre el condensador
va a ser mi señal de salida. Yo puedo asumir también que mi señal de salida es el voltaje sobre el condensador. Fíjense que yo puedo tener para el mismo sistema dos señales de salida completamente diferentes. ¿Listo? La corriente sobre la resistencia, pues es 1 sobre R por V sub C. ¿Ya? Voltaje sobre resistencia. Y la ecuación diferencial que me describe este circuito es esta, que sale básicamente de hacer una operación de corrientes de malla. ¿Listo? Este mismo circuito con fuente de voltaje, pues aplica muy parecido. Ahorita miramos las ecuaciones, pero ese se los dejo ahí simplemente para que ustedes saquen la ecuación diferencial. Ahora, para el caso del circuito de segundo orden, o este circuito RLC, entonces ya me aparece un elemento adicional que es la corriente sobre la bobina, que es 1 sobre L, la integral del voltaje, con respecto al tiempo. Aquí lo importante es lo siguiente. Fíjense que la bobina y el condensador son elementos exactamente inversos. Es decir, si yo derivo esta ecuación, entonces me va a quedar una ecuación diferencial de segundo orden, y por eso esto se llama un sistema de segundo orden, básicamente por esa ecuación diferencial. Ahora, una de las tareas que les había quedado a ustedes era hacer la equivalencia entre este sistema y este otro sistema, ¿cierto? Mirar a qué equivalía la masa, a qué equivalía el amortiguador y a qué equivalía el resorte, ¿cierto? El resorte de la bobina, ¿no? Equivale a la bobina, ¿no? Y el amortiguador ¿al qué? Al Se me olvidó condensador. el nombre, al capacitor. Ok. Y la masa vendría siendo la corriente, ¿no? ¿Todos de acuerdo? A ver, ¿quién más? ¿O todos están de acuerdo? ¡Tarán! Listo. Entonces, ¿qué dice ahí? A ver, chiquets. La masa equivale a Condensador. condensador. ¿Por qué? Por aquí hay... que si me están escuchando entrecortado, preguntan. Ah, ya le contestaron que es la internet de... Bueno, afortunadamente no es la mía. Listo, entonces,
¿Qué característica particular tiene la bobina y el condensador? Que se los dije el jueves. Esa fue la pista que les di el jueves. A ver, de a uno. Muchachos, vamos, ánimo. Pues la verdad, profe, no. Se supone que estas bases las deberíamos de traer desde... Pues yo Desde no hice física, mecánica. desde ¿Desde física. física? Sí, señor. ¿Qué hace el condensador? Ese es el curso de física 2, si no estoy mal, de electromagnetismo. Profe, mantener la carga. Exacto. O sea, almacena energía. Ajá, solo que pues en la práctica, o sea, en la teoría debería almacenar la energía siempre, pero en la práctica no la almacena porque se va como descargando con el aire, ¿no? Sí, Entonces, porque el aire de todas formas no es un aislante perfecto, entonces el condensador pues termina descargándose, pero almacena energía. Ah, el condensador es un elemento de almacenamiento de energía. ¿Qué tipo de energía? pues almacena la carga, ¿no? La carga. Energía eléctrica. Y la energía eléctrica es equivalente a qué tipo de energía cuando hablamos en términos de mecánica, de física mecánica. Eso es energía potencial. Exacto. Listo. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es la relación con la masa? Pues como lo estamos diciendo, es una energía potencial. Entonces Eh, la masa representa la energía potencial del ajá, sistema porque es ajá, como la que va a realizar el trabajo. ajá. El, sí, la que va a Exactamente. realizar el trabajo. Exactamente. Exactamente. Y la bobina, ¿qué tipo de energía almacena? La otra, profe, la cinética. Exactamente, por eso es equivalente al resorte. Si yo tengo el resorte comprimido, en el momento en que lo suelto, él se libera. La bobina hace lo mismo. En el momento en que uno le pone eh, una fuente, la bobina se carga casi que de inmediato. Y, pero cuando la corriente circula alrededor de la bobina, genera un campo magnético debido a la energía cinética de la corriente. ¿Listo? Y la fuerza es equivalente a la corriente. Por eso, en el ejemplo eléctrico, utilicé una fuente de corriente. Si utilizo fuente de voltaje no cambia mucho la cosa, pero digamos que es más directa la relación. Porque la corriente, o sea, una fuente de corriente lo que hace es empujar la corriente por el circuito. En el caso del sistema resorte amortiguador, la fuerza que hago sobre la masa está empujando el resorte. ¿Ya? Pues eso hace que los sistemas sean equivalentes. La ecuación diferencial que los describe es prácticamente idéntica, pues es idéntica. Cambian obviamente los parámetros porque pues, la inductancia está en henrios, mientras que la constante del resorte pues, está en otras unidades y así sucesivamente. Y esto es para que lo tengan ustedes por ahí presente, como chancuco por ahí. Esta tabla desafortunadamente es de un libro muy viejo, es del libro de Zimmer y Tranter, que yo muy ilusionado lo pedí para la biblioteca pensando que se parecía a la edición que yo tengo,
pero pues desafortunadamente una de las cosas que eliminaron de la edición nueva es esta tablita maravillosa, que nos muestra las relaciones que hay entre inductancia, corriente y voltaje. Fíjense que aquí está la ecuación que veíamos hace un momento. Corriente es 1 sobre L integral de dt dt o de lambda, da igual. Mientras que voltaje es L de I dt. Lo mismo para el condensador, el amortiguador, el damper. Aquí están las ecuaciones diferenciales, el resorte, la masa, que se puede expresar en este caso velocidad o fuerza. Fuerza equivale a corriente, velocidad equivale a voltaje en el caso del circuito eléctrico. Y hay otras que pueden ser interesantes también, y esto puede ser útil cuando hablemos en algún momento de sistemas de control, específicamente de lo que se llama el regulador de Watt. Eso lo veremos por allá al final cuando hablemos de transformada de Laplace y de sistemas de control, que es lo mismo el amortiguador y el resorte y la masa, pero versión rotacional, donde pues ya no hablamos de velocidad lineal sino angular, y no hablamos de fuerza sino de torque. Pues eso es esta tablita, pues ahí les va a quedar esa presentación, la subo ahora al Moodle. Y pues no sé si hay alguna pregunta en este momento, alguna cuestión adicional. Si no, pasemos al MATLAB. MATLAB. Ve, profe, ¿vos subís la presentación al Moodle? Sí, señor. ¿Esa la subís? Porque, por ejemplo, la anterior clase no la veo así. Porque se me ha olvidado subirla, la verdad. Pero sí, sí la, Ah, sí listo. sí Profe, la voy a subir. Señor. ¿ahí me escucha bien? Sí, señor. Te iba a preguntar que si pudiste al fin con lo de los videos de las clases para devolverse uno a retomar cositas. Sí, ya finalmente logré crear los canales. Me tomó mucho más de lo que esperaba porque el bendito el bendito YouTube tiene sus pegas a veces. Bueno, este es una app que descargué de la página de MATLAB y que ya está dado en términos de app, o sea, ya está todo armado. Uno puede acceder al script y está toda la explicación, está bastante detallado. Y aquí, bueno, tengo unos valores iniciales, tengo las constantes del valor de la masa, constante del resorte, valor en este caso del coeficiente de fricción del damper, del amortiguador. Tengo la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Listo? En este caso estamos asumiendo que el resorte está como comprimido, la velocidad inicial está en 0 y se le hace una cierta fuerza. Si lo simulo, entonces aquí voy a ver más o menos el comportamiento de esto. Fíjense que lo que estoy viendo en rojo es el comportamiento del resorte y lo que estoy viendo en azul es el comportamiento de la masa. Como esto es una ecuación diferencial de segundo orden, recuerden que las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen 3 soluciones posibles. O bueno, estoy diciendo recuerden, no sé si realmente ustedes trabajaron eso en el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué cosa, profe? Las tres soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. ¿No era lo de la particular, la general y algo así? No. Lo de reducción de orden. La otra era. Ah, sí, la de. Sí. ¿Cuál es? La de sustitución. La de.
No, tampoco. No. Ah, entonces no Bueno, sé, profe. pero bueno, les queda de tarea y se los voy a explicar aquí conceptualmente muy rápido. Fíjense que yo que tengo aquí, tengo una señal tipo senoidal, una oscilación que está dada por el resorte, que va decayendo y va decayendo por el valor del amortiguador. Si yo aumento el valor del amortiguador, lo que van a ver aquí es que esto va a decrecer mucho más rápidamente. ¿Ven? Fue mucho, mucho más rápido. ¿Listo? Si aumento todavía más el amortiguador, casi nada. ¡Pum! Entonces, esa relación me lleva a lo que son como las diferentes, los diferentes tipos de solución de la ecuación diferencial. Esta es la primera que veíamos, es la que se llama la subamortiguada. Aquí nos estamos acercando a una solución que se llama la sobreamortiguada. Aquí ya estamos en la sobreamortiguada. Es decir, uno empuja el resorte y prácticamente de inmediato se frena. Esta sería la respuesta ideal de una buena suspensión de un carro, por ejemplo. ¿Sí? Donde el carro pasa por un bache, hace una oscilación, porque está pasando por un bache, e inmediatamente se estabiliza. ¿Sí? Si vamos a la original, que era 4, pues esto se ve muy bonito, pero un carro que después de un bache un policía acostado, pues quede brincando hasta el siguiente policía acostado, pues no es tan chévere. ¿Sí? Y si reduzco esto, vamos a la última solución que se llama la subamortiguada, que es donde pues, prácticamente esto se queda oscilando casi que hasta infinito. Es decir, si yo, por ejemplo, aumento la fuerza del resorte, fíjense que esto casi que no se reduce. ¿Sí? Y si en lugar de 1 yo le pongo, por ejemplo, un 0.1 a esto, pues esta vaina queda oscilando prácticamente todo el tiempo. Eso se conoce como la respuesta subamortiguada. Entonces, en términos de una ecuación diferencial de segundo orden, tenemos los tres tipos de respuestas. La sobreamortiguada, que es cuando, en este caso, cuando el amortiguador es muy, muy, muy fuerte y da una oscilación o a duras penas alcanza a oscilar y ya, se estabiliza. La subamortiguada, que es esta, perdón, la críticamente amortiguada, que es la intermedia, y la subamortiguada, que es esta, que aquí nos estamos acercando mucho, mucho, mucho a lo que es la frecuencia de resonancia o al estado de resonancia. Fíjense que aquí tenemos un resorte muy fuerte, un damper, pues un amortiguador muy, muy pequeñito. Y si yo aumento el tiempo, por ejemplo, para ver más tiempo de simulación, fíjense que él sigue oscilando. ¿Sí? Y va a permanecer oscilando. Si llegamos, por ejemplo, si le pegué por casualidad a la frecuencia de resonancia, esto se va a quedar oscilando infinitamente. O al menos un periodo de tiempo muy, muy grande hasta que llegue la siguiente excitación. ¿Ya? Pues, todos los sistemas de segundo orden tienen este comportamiento. Aquí hicimos el ejemplo resorte-masa. Si lo hacen con un circuito de segundo orden, van a ver exactamente el mismo comportamiento. O sea, si ven un circuito RLC, van a ver exactamente el mismo comportamiento. Y eso es por la ecuación diferencial. ¿Listo? Es por el comportamiento de restitución, ¿no? De Sí, fuerza conservativa. exactamente. Y en este caso lo que estoy haciendo es, o sea, en este caso la fuerza es simplemente un pequeño impulso. ¿Sí? Ahora, si la fuerza es completamente conservativa, esto va a estar oscilando forever and ever.
¿Listo? Como les decía, este ejemplo lo descargué de la página de MATLAB, de la página, ya les muestro cuál es la página. Escucha, la cerré. Espérenme un segundito, la abro. Lo que quiero mostrarles aquí, más que el ejemplo, es esto cosa que llaman el MATLAB Central. El MATLAB Central es un repositorio de archivos de MATLAB hechos por usuarios de distintos tipos. Uno aquí encuentra de todo. Hay cosas que no funcionan también, hay muchísimas cosas que no funcionan. Pero uno aquí encuentra de todo. Código que muchas veces le sirve a uno directamente. En este caso, como les digo, fue un código muy chévere porque es una app. Entonces yo en el MATLAB simplemente voy a los apps. Aquí tengo un montón de ejemplos de apps. Muchos de ellos vienen ya preinstalados con MATLAB. Algunos los he instalado yo. Entonces aquí están My Apps. Aquí está más Spring. Y aquí hay otro montón. Bueno, ya en su momento trataremos con algunos de estos apps. Estos anteriormente eran archivos .m, eran scripts. Hoy en día estos están cada vez más sofisticados. Pero bueno, ahí tienen esas opciones. Y pues este app tiene la ventaja de que está en español, hay acceso al código, y está muy bien la explicación de cómo se construyen todas las ecuaciones para este modelo. Ahora, les queda a ustedes de todas formas mirar el detalle de lo de la ecuación diferencial de segundo orden, porque vamos a trabajar un poquito más con esto. Cuando hablemos de respuesta al impulso del sistema y demás, vamos a retomar todo este asunto. Y cuando hablemos de sistemas discretos, pues igual, en el sistema discreto son ecuaciones de diferencias finitas, que son ecuaciones diferenciales versión discreta, pero pues vamos a seguir trabajando con esto. Entonces es importante que repasen eso. Para cerrar, les quiero mostrar una cosa. Bueno, estos ejemplos del CSV Read y demás que hay en el libro tienen sus problemitas. Lo que ustedes pueden hacer, simplemente para que sea más fácil, es de Yahoo Finanzas ustedes pueden descargar precios históricos de distintas empresas. Es simplemente buscar. Yo puse el ejemplo del libro QQQ. Me salió, bueno, no me salió lo que decía el libro, sino otra vaina, pero bueno. Esto se descarga como un CSV y luego sí se puede leer desde MATLAB, importar el CSV. Y aquí están, fíjense que aquí están todos los datos históricos. Y ya con estos datos históricos yo puedo o importarlos directamente a MATLAB o empezar a operar con estos datos históricos. Aquí el tema es que yo les muestro una cosita. Si yo utilizo la opción de importar que me da el MATLAB, esta opción de aquí de Import Data, el problema que me genera es que me los importa como tabla. Entonces es más fácil utilizar el CSV Read, leer las columnas, y usando el CSV Read sí se puede graficar. Aquí, bueno, yo tengo ahí todavía una variable que había creado, ya se las muestro. Pero si se fijan, cuando yo busco el CSV Read, lo primero que me dice MATLAB es no te lo recomiendo. Y me remite o me sugiere que utilice la opción de importar. Sin embargo, la opción de importar tiene esta pega, y es que no me lo convierte en vectores o en variables, sino en tablas.
que son muy útiles para algunas cosas en MATLAB, pero para este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo, pues la verdad no son tan útiles. Ahora, yo hice el ejercicio de hacer el CSV read de este triple Q, lo convertí en un vector, y si le digo plot triple Q, perdón que lo escribí mal, entonces pues ahí me sale la gráfica de los valores de las acciones. En este caso creo que grafiqué los valores máximos, si no estoy mal. Ya lo que no hice fue ponerle los datos a los ejes y generar el vector pues para que estos sean fechas ni nada por el estilo. Simplemente para mostrarles a ustedes más o menos cómo completar el ejercicio, que no es tan complicado. Entonces ahí les dejo eso para que, por favor, terminen el ejercicio, ya que más o menos vieron cómo se puede hacer, y lo revisamos el jueves, ¿les parece? Ese triple Q es una variable que tú creaste, ¿sí, no? Sí, es una variable que yo creé. O sea, yo lo que hice fue descargar estos datos de esta empresa que se llama QQQ, que ya no me acuerdo qué diablos es que es. Los descargué, generé el CSV e hice dos experimentos. Uno, usé la función import data para traer la tabla, pero por acá utilicé el CSV read directamente, ¿sí? Y traje de las columnas 1 a 4 básicamente. Y creé esta variable. Bueno, aquí me dejó solamente el ans, pero luego más abajo creé la variable triple Q. Está por aquí, si no estoy mal. Para que Aquí lo está. leas sí tiene que Es estar esta en la triple carpeta Q. de MATLAB. Para que lo leas sí tiene que estar en la misma carpeta donde lo estoy, o sea, por lo menos el Profe, archivo tiene que estar en la misma carpeta donde yo estoy parado. yo lo descargué y no me quería leer el archivo, pero pues me imagino que era porque no estaba en la misma carpeta. Ujú. Y si no está en la misma carpeta no lo lee. Ahora, hay una opción de darle un path. Si yo aquí, antes del archivo, le puedo dar el path. Y entonces lo puedo tener en otra carpeta, pero tengo que tener claro cuál es la ruta. Lo más fácil es que esté en la misma carpeta. Y Y para también eso, dijiste lo que recomendaba el libro de cambiar las, no sé, aparecía como que debíamos cambiar unas cosas para poder leerlo, pero no me acuerdo. no. Que eso era, o sea, era generar las fechas en el eje horizontal, los Sí, valores en el eso. eje vertical. No, eso no lo hice. Eso se los dejo a ustedes. De chévere. ¿Listo? Bien. El jueves entonces volvemos a revisar este ejemplo ya más completo. Y sobre este ejemplo miramos el tema del filtro de promedio móvil que está escrito en el libro. ¿Vale? Para que con eso como que tengamos una claridad de dos tipos de sistemas. El filtro de promedio móvil es un sistema discreto y lo que acabamos de ver es un sistema continuo, descrito por ecuaciones diferenciales. Vamos a ver el filtro de promedio móvil, que está claramente descrito en el libro, con una ecuación de diferencias finitas. Entonces vamos a aprovechar para mirar un poquito ya algunos temas de sistemas discretos y lo que se llaman bueno, hablar algo de ecuaciones de diferencias finitas y ver algunos ejemplos más. ¿Listo? Listo, profe. Un segundito que se me hizo el Moodle. Aquí está el Moodle. Entonces, aquí, bueno. Entonces con eso vamos avanzando en la unidad 2, sistemas lineales continuos y discretos. Y de paso nos vamos metiendo con la unidad 3, que son invariantes en el tiempo. ¿Listo? Listo, yo les dejo, ahora les subo la presentación al Moodle y les
comparto también el canal de YouTube para que puedan tener acceso a los videos, ¿vale? Que apenas los estoy montando. Se me fue casi toda la mañana creando el bendito canal y mandando códigos de verificación para demostrar que mi cuenta sí era mi cuenta. Pero bueno, ya está. Bueno, muchachos, eso era todo por mi parte. Nos vemos entonces el jueves. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Bueno, chao, chao. Nos vemos. Profe, ¿me ibas a decirlo del mini proyecto o lo haces la próxima Ay, clase? sí, siquiera me acordaste. Ah, O ya salieron varios. sí. Bueno, Pues si se querés en un los, audio por WhatsApp o no sé. bueno, se los voy a contar a ustedes aquí rápido y luego les mando el audio por WhatsApp. Listo. La idea del mini proyecto es modelar y simular un sistema como alguno de los que hemos visto acá, con el ejemplo completo. Entonces, la idea es, por eso les insistí tanto en que repasaran lo de ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque la idea es modelar, por un lado, un sistema continuo, por otro lado, un sistema discreto, y hacer toda la simulación de los dos. ¿Listo? Pero ahorita les mando el audio por el WhatsApp, ¿vale? Se Así los tipo termino. como la app que nos mostraste ahorita, profe. Sí, algo por el estilo. Con el dibujito y todo. Pues sería chévere con el dibujito y todo. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. ¿Listo? Listo. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Listo, profe. Vale, Que chao, estés chao. bien. Profe, gracias.